Iniciando la orden del día, corresponde pronunciarse respecto de la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República en orden a prorrogar por un plazo adicional de 15 días la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío de la región del Biobío. Para la discusión de esta solicitud se destinará una hora distribuida proporcionalmente entre las bancadas. A continuación, tiene la palabra, hasta por 1 minuto 36, el diputado Roberto Arroyo. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La ciudadanía ve con mucha preocupación que el Gobierno, en vez de atender las necesidades imperiosas de la población, que todos sabemos muy bien cuáles son y en qué consisten. Hablamos de la seguridad de la población. En mi distrito, en la 8ª región, debió ser el gobernador quien liderara una querella por seguridad interior del Estado y no la persona representante del Gobierno en nuestra región. El Gobierno se ve más preocupado de continuar cuando debe hablarse de iniciar un nuevo proceso constituyente. El Gobierno, al defender una opción en el plebiscito de salida, abandonó el sitial en el cual la ciudadanía lo colocó cuando ganó la elección presidencial. Ahora que apostó al apruebo, ha salido derrotado políticamente y quiere en buen chileno salir jugando, apostando que en el plebiscito de salida la aparición vale otro. No, señor presidente, si hay o no hay un nuevo proceso constituyente y si hay o no una convención constitucional, si existe una comisión de expertos o si hay simple y sencillamente reformas constitucionales, eso lo decidirá la ciudadanía y no nosotros. ¿Saben por qué? Porque así lo expresa el artículo 5, que la soberanía reside esencialmente en la nación, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas. ¿Entendió el Gobierno? Es la gente la que debe hablar, así como habló el recién pasado 4 de septiembre. He dicho gracias, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente, hasta por 1 minuto. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta, y saludamos a las ministras que están presentes, como también al ministro. La verdad, presidente, que aquí tenemos un problema nuevamente en el cual el Gobierno persiste, creemos, en el error. Un estado de excepción acotado. Llegó el momento en que el Gobierno, de una vez por todas, dimensione el real problema que tenemos, tanto en la macrozona sur, como también un problema de violencia. Disculpe, diputado, un segundo. Yo le pediría a los diputados y diputadas que puedan guardar silencio. Estamos en una sesión, estamos con ministros acá presentes. Si hay alguien que quiere tener un diálogo, por favor, lo pueda realizar afuera. Gracias. Diputado, continúe, por favor. Gracias, presidenta. Decía que es importante dimensionar el verdadero problema. Tenemos un problema de violencia serio en nuestra sociedad. No puede ser que incluso el presidente de la República, días atrás, haya puesto en el mismo nivel un problema que ciertamente condenamos, como lo es la agresión sufrida a su hermano, pero que fueron, en vulgar chileno, 3 charchazos, 4 patadas, con el atentado al Museo Grolmus, donde fue un atentado terrorista y hay personas gravemente lesionadas. Llegó A continuación, tiene la palabra el diputado Jorge Radhead por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo a las ministras que están en la testera y le pido a los parlamentarios que las vayan a saludar después, porque si no, no van a poner atención a lo que estamos conversando, que creo yo que es un tema bastante delicado para la Araucanía y también para todo Chile. Agradecer la buena disposición que tuvo la ministra del Interior para reunirse previamente a esta sala con la bancada transversal de la Araucanía. Ministras, se dijo que la carne no iba a subir para Fiestas Patrias. Efectivamente no va a subir porque ya subió hace bastante tiempo. Lo mismo sucede con el pan y otros productos. Lo que se genera en la región de Araucanía es alimento para el resto del país y tarde o temprano afecta a toda nuestra nación. Por lo tanto, la problemática que hoy día
tenemos como región y como macro zona sur es un problema que afecta tarde o temprano a todo el país. Ya lo señaló el diputado que me antecedió respecto de un hecho de violencia que ocurrió en la zona de Contulmo. A las víctimas nadie lo llamó del Ministerio de Cultura para lamentar la situación de la destrucción de un patrimonio cultural. Nadie lo llamó del Ministerio de Agricultura para señalar el grave problema que existía respecto a ese tema. Nadie lo llamó del Ministerio de Medio Ambiente teniendo presente que era un molino que funcionaba en forma ecológica y con energía amigable como era, ¿no es cierto?, la propulsión a agua. Y tampoco se preocuparon de llamarlo de otros ministerios que tenía relación con justicia, ya que quien resultó afectado también es un juez de la República, un juez de policía local. Ahí es donde el gobierno está fallando respecto al tema, donde no le está dando la importancia que tiene la región de la Araucanía y las personas que están sufriendo. Creo que deben fidelizar respecto de lo que hoy día se vive en la región de la Araucanía, el dolor que tienen las personas y que claramente van a afectar tarde o temprano al desempeño de todo el país. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe Donoso, hasta por 1 minuto. Diputado, tiene la palabra. Presidente, honorable Cámara, ministra, por su intermedio, presidente. Creo que insistir en la renovación, porque no es más que una renovación lo que ha sido presentada a esta Cámara, donde no se cambia una letra del decreto de estado de excepción, donde solo se protege a las personas cuando están en los caminos y en las vías de acceso. Creo que eso no es lícito, porque un atentado como el que sufrió el Molino, una usurpación, la violencia constante que reciben los pueblos originarios por el solo hecho de oponerse a los violentistas es escasamente protegida por el Estado, porque no le hemos dado habilidades constitucionales a la policía, a nuestros militares, a la fuerza pública, para que efectivamente actúe en defensa de Chile. Solo defendemos rutas y caminos y no las personas que hoy día se debaten entre la vida y la muerte o que no pueden disfrutar de sus derechos mínimos. He dicho, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Enrique Ly, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a la nueva ministra del Interior y Seguridad Pública y desearle éxito en su gestión. Éxito en política, señor presidente, en gran parte es cumplir los compromisos, como el que asumió el presidente Boric el 30 de junio de este año en Arica, cuando en esa ciudad presidía la Mesa de Seguridad Nacional. En esa oportunidad el presidente se comprometió a avances en las estrategias para disminuir la criminalidad en el país y se dio un plazo de 3 meses. Ese plazo se cumple este 30 de septiembre. Queda poco tiempo, ministra, y por eso, por su intermedio, presidente, es que le pido con todo respeto que hagan uso de su facultad de gobernar en todos los ámbitos. El pueblo de Chile, este 4 de septiembre, fue claro en el sentido de rechazar no solo un texto, sino un proceso que hoy no resulta prioritario, o al menos no le resulta más prioritario que recuperar el orden público y la tranquilidad perdida. En representación del PDG e independientes, le digo con toda honestidad, contará con nuestra colaboración, ministra, por su intermedio, presidente, en la medida que el gobierno ocupe todos, absolutamente todos los instrumentos que la Constitución y las leyes le dan para devolver a la población la tranquilidad y seguridad perdidas. He dicho. Gracias, diputado. A continuación le vamos a ofrecer la palabra a la ministra de Interior, que nos ha solicitado poder intervenir en el proyecto. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Para hablar? ¿Se habla con mascarilla? Sí, aquí con mascarilla. No, aquí con mascarilla. Ah, ¿ya se puede ya? Sin mascarilla puede intervenir. Gracias. Bueno, gracias, presidente. Por su intermedio agradezco la bienvenida que han expresado varios integrantes de esta Cámara. Y quisiera brevemente señalar, para el motivo del debate que nos espera,
que dado el tipo de tramitación que tienen estas decisiones, no tenemos el paso por una comisión que permite al Ejecutivo explicar e intercambiar información y por lo tanto es importante aquí ponernos un poco al día de la situación en que estamos. Como Gobierno hemos planteado en cada una de las ocasiones en que se ha discutido la renovación de este decreto de estado de emergencia, que la dictación del estado de emergencia significa la aplicación de todas las normas y las facultades que entrega la ley respectiva, independiente del encabezado que tenga el decreto. Como se sabe en esta sala, la motivación por la cual se restableció el estado de emergencia fue en una época en que teníamos un problema muy severo de interrupción de las vías. Y esa fue la causal por la cual se puso de esa manera el encabezado del decreto, sin perjuicio de lo cual la aplicación plena de todas las posibilidades que da la ley en esta materia está vigente desde el momento en que se entrega o se aprueba el estado de emergencia. Sin embargo, nos ha parecido necesario, dada la evolución que ha tenido la situación en las últimas semanas, que sea explícito algo que dábamos por supuesto, y es que la protección de las vías incluye, y así lo dice explícitamente el texto que les presentamos para su decisión hoy día, la protección de la vida de las personas. El nuevo artículo primero que ustedes van a votar hoy día se plantea en esos términos, que el estado de emergencia se está decretando con el objeto de asegurar la circulación en las rutas y la protección de la vida de las personas. Quiero insistir en que esto no modifica la opinión que el Ejecutivo siempre ha tenido respecto a que el estado de emergencia se aplica plenamente y da todas las facultades que la ley contempla. Pero el artículo primero señala las motivaciones y aquí nos parece importante hacer explícita esta motivación por el tipo de evolución que ha tenido el perfil de atentados en la zona. Sería, presidente, lo que quisiera aclarar por el momento. Muchas gracias. Gracias, ministra. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Mellado hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Está entregada la palabra. Después de que hable el diputado, entregamos de reglamento. Gracias, presidente. Saludo a las ministras y ojalá que les vaya bien. Y la verdad, ministra, usted conoce bien y su familia bien a las comunidades mapuche. Y el gobierno tiene que separar lo que son las comunidades mapuches de los grupos terroristas que hay en la Araucanía. Lamentablemente, en las entrevistas del domingo, estimada ministra, por su intermedio, presidente, usted eludió la pregunta de hablar de terrorismo en la Araucanía. La eludió porque mete a todos en el mismo saco. Separe las comunidades mapuches que son pacíficas, que buscan el desarrollo, que el 80% se siente chileno, de acuerdo a la encuesta CEP, de los terroristas que están asolando en la Araucanía. Y me parece bien también que coloque la protección de las vidas de las personas, porque cada vez que íbamos a reuniones con los jefes de la defensa, estaba ahí el decreto, estaba incluso subrayado, que decía la protección de las vías. Y ellos eran los que cumplían ese mandato, ¿ya?, que le daba ustedes, el gobierno. Por lo tanto, aquí los atentados terroristas no ocurren en la Ruta 5, ocurren en caminos interiores, así como pasó con los primos Grolmus, que recién lo decían, así como a René Urban casi lo asesinan, volviendo de su campo a su casa. Y la verdad es que eso no da para más, ministra. Creo que el gobierno no debe tomarse para sí los éxitos de la Fiscalía, que han sido buenos al detener a Yaitul y al nano Yaitul que manejaba todas las ORT, sino que anticiparse, comprar los drones, comprar los vehículos luego para poder darle a la policía lo que necesitan para cumplir la labor antes de que sufran los atentados terroristas. Espero, ministra, que tenga una buena acción y estamos para ayudar para... Gracias, diputado. De reglamento, diputado Felipe Donoso. Presidente, para la debida discusión de este proyecto sería bueno que esté presente el proyecto que efectivamente hace referencia a la ministra, ya que el que tenemos presente solo habla de la renovación y como habla de la renovación,
En derecho estricto estamos hablando del decreto 189 de mayo del 2016. O sea, creo que si cambió el proyecto o es distinto a lo que tenemos en nuestros pupitres, debe ser expuesto a toda la Cámara de Diputados a través de los pupitres. Gracias, diputado. Sí lo haremos. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán, hasta por 1 minuto 33 segundos. A continuación tiene la palabra el diputado Stefan Schubert, hasta por 2 minutos 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la ministra Toá, bienvenida nuevamente. Otra vez nos encontramos en esta misma honorable sala con el propósito de discutir la prórroga del estado de excepción constitucional vigente desde mayo de este año en la zona sur. Naturalmente, el Gobierno ha destacado lo efectiva que ha resultado esta medida para prevenir la violencia extrema que sacude al sur de nuestro país. Pero quiero señalar 2 hechos que, a mi parecer, muestran que las acciones que ha tomado el Ejecutivo no son suficientes y que podrían avalar una creciente negligencia respecto de esta situación. Primero, la multicriminal de la Araucanía señala que los hechos de violencia en el presente estado de excepción habrían aumentado en un 44% en comparación con los 100 días iniciales del estado de emergencia decretado por el expresidente Piñera en 2021. Lo anterior demuestra claramente que el estado de emergencia acotado es absolutamente insuficiente para contrarrestar los delitos y atentados que semana a semana ocurren en la zona. Segundo, ante el horroroso y lamentable ataque terrorista que sufrió la familia Grolmus en Contulmo, el que terminó con la amputación de una pierna, daño ocular y posterior hospitalización grave de una persona atacada en el lugar, el Gobierno decidió no invocar la ley antiterrorista, dejando solo, voy a repetir para que me escuche, el Gobierno, señora ministra, decidió no invocar la ley antiterrorista, dejando solos a una familia vulnerada, sin siquiera hacer mención a las razones por las cuales tomaron una decisión como esta, la que a lo menos es discutible. Por esta razón felicito entonces al Gobierno regional del Biobío por invocar aquella ley y hacer el trabajo que le corresponde al Ejecutivo, el cual otra vez decidió ausentarse de cumplir con su deber de proteger a las víctimas y dar protección a la familia, como reza el inciso final del artículo 1 de nuestra Constitución. Por su intermedio, señor presidente, señora ministra, sabemos que usted viene recién llegando a este Gobierno y como parlamentario de la Araucanía le pido que actúe con urgencia para enfrentar la violencia en mi región y dé cumplimiento a las normas constitucionales que mandatan al presidente de la República a ejercer autoridad en todo cuanto tenga por objeto conservar el orden público interior según el artículo 24 de la Constitución. Por lo mismo, por su intermedio, señor presidente, señora ministra, estaremos aquí para colaborar con todo lo que sea necesario en esta materia. Por esto, el Gobierno debe aplicar un estado de emergencia con mayor alcance que el acotado, como se ha señalado y como ha dicho la ministra, y también usar todas las otras herramientas que le confiere la ley, puesto que su responsabilidad es perseguir el terrorismo sin titubeos. Por esta razón, hago presente mis inquietudes y señalé que apoyo la prórroga del estado de excepción. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Marcos Ilavaca. Diputado, tiene la palabra, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ministra, bienvenida a esta casa de la discusión y el debate. A ambas ministras que están presentes, tanto la ministra Analía Uriarte como la ministra Carolina Toá, todo el éxito del mundo en las gestiones. Desde la bancada del Partido Socialista tengan la seguridad que vamos a estar del lado de ustedes. Vamos a estar caminando lado a lado, codo a codo, para poder enfrentar cada uno de los desafíos importantes que hoy día vive nuestro país. Y la hace debutar uno de los temas que ha generado bastante polémica en este Congreso. Y la postura del Partido Socialista respecto a este tema ha sido una sola desde un comienzo. Y se lo hemos manifestado a la ministra Maya Fernández, se lo hemos manifestado a la exministra Siche y se lo venimos a manifestar a usted, ministra. Nosotros creemos que hoy día el tema de la delincuencia y la violencia rural es uno de los principales temas para nuestro gobierno. Y queremos que a nuestro gobierno le vaya bien. Y para que le vaya bien le tenemos que entregar al Gobierno todas las herramientas necesarias para poder enfrentar los graves hechos que hoy día vive no solamente el sur de Chile, sino que todo el país. Porque cuando ocurren hechos como los que ocurrieron en el molino Grolmus, y donde un grupo de 20 personas dispara gravemente a un mueble habitado, estamos hablando que son hechos gravísimos. Y no podemos cercenar al Estado la utilización de la herramienta que la propia Constitución y las leyes nos entregan para poder enfrentar ese tipo de hechos. Por lo mismo, la bancada del Partido Socialista, de manera casi unánime, vamos a apoyar el estado de excepción constitucional nuevamente. Pero ponerle el acento, ministra, hace falta algunos temas.
Y esos temas están dados primero porque necesitaríamos, o sería interesante que para la próxima prórroga pueda estar el ministro del Mideso para que nos informe el avance del plan de Buen Vivir. Porque la diputada Emilia Nollado siempre nos ha señalado con mucha fuerza. Importante la utilización de todas las herramientas que tiene el Estado, pero en particular el conversar, el dialogar permanentemente con las comunidades, el tomar en cuenta los problemas que viven día a día, y para eso se requiere un balance por parte del ministro del Mideso. Lo otro, ministra, creemos también súper importante poder revisar la situación grave de los procesos de investigación criminal. Allí tenemos problemas. No es posible que la dotación pequeña que tiene hoy día el Ministerio Público para llevar adelante los procesos sea tan baja. Ahí tenemos un cuello de botella como Estado y es necesario poder enfrentarlo. Y por último, fundamental los procesos de investigación. Sé que el Ministerio del Interior ha estado profundizando un poco el proceso a través de la Oficina de Inteligencia de la ANI y esta unidad de coordinación estratégica que se está estableciendo en la macrozona sur, pero es necesario determinar e individualizar quiénes son los responsables. Desde la bancada del Partido Socialista, a ambas ministras, bienvenida y tendrán todo el apoyo de esta bancada. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Cristian Lavé. Diputado, tiene la palabra. Hasta por un minuto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, lamentablemente la ministra salió ahora, no sé a qué, digamos, pero es súper importante que esté en esta discusión. Bueno, saludar a las ministras que sí están presentes. Presidente, yo solo quiero decir una cosa. Nuevamente nos citan para un estado de excepción agotado. Yo pensé que con este cambio de ministra íbamos a tener un cambio de mano en el proceder con respecto al terrorismo y la delincuencia. Una vez más vemos que este gobierno avala el terrorismo, avala la delincuencia. Y explicarle a la ministra que no solo está hoy día en la zona sur corriendo riesgo y esa gente que quiere desplazarse libremente y quiere ser feliz. Hoy día también está la embarrada a nivel nacional. Yo solo pido que este gobierno se saque la venda ideológica que tienen los ojos y termine poniendo a las víctimas por sobre los terroristas. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la diputado Sergio Badía, de reglamento. Presidente, le sugiero suspender la sesión mientras llega la ministra porque creemos que es importante que la ministra del Interior esté presente en la sala. Le sugiero suspenda. No corresponde, no es una obligación para poder sostener la sesión, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Becker hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Bueno, sin duda, gracias, presidente. Sin duda era la idea que estuviera nuestra ministra del Interior, a pesar que también nos reunimos la bancada de la región de la Araucanía con ella minutos antes del inicio de esta sesión de sala. Agradecer a las ministras que aún permanecen en la sala, agradecer a nuestros colegas, honorable Cámara. ¿Qué le podemos decir a la familia de Carlos Grolmus? ¿Qué le podemos decir a la familia de mi amigo Claudio Verdú? En el sector de Padre Las Casas le quemaron todo hace 2 días atrás. ¿Qué le podemos decir a don René Urban, que lo han atacado cientos de veces? La verdad es que tenemos que tomar medidas. El gobierno va a contar con nuestro apoyo. Por supuesto que estamos muy contentos del triunfo del rechazo, si no, ni siquiera tendríamos la oportunidad de estar discutiendo hoy día esta posible implementación del estado de excepción en nuestra región de la Araucanía. Hemos tenido 6 meses ya de gobierno, cumplimos ayer 6 meses de gobierno en que yo creo que se ha echado de menos el hecho de que, aunque entendemos que se arrastra hace mucho tiempo, los problemas que siguen existiendo en nuestra región de la Araucanía han sido 6 meses muy complejos y estamos muy esperanzados de lo que pueda ocurrir con la presencia de la nueva ministra del Interior, a la cual le damos, por supuesto, la bienvenida y esperamos que podamos trabajar en conjunto con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad, no solo en la región de la Araucanía, a la cual represento, sino que también lo que ha estado ocurriendo a nivel nacional. Estimado presidente, ojalá que Chile sea un mejor lugar donde vivir y podamos todos estar en paz. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Jonet hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, saludar a las ministras y darle la bienvenida y, naturalmente, saludar a la ministra de Defensa, quien ha estado acompañándonos aquí permanentemente. Bueno, desde Hegel en adelante hay una máxima: discurso genera realidad. Y yo, con todo respeto por su intermedio, presidente, al jefe de Estado, le quiero decir que creo que se equivocó, y con mucho respeto le digo, porque a los jefes de Estado se les tiene que respetar. Se equivocó cuando él dice que en algún minuto va a ir a la Araucanía. Esa no es una respuesta. Hubiera esperado que se hubiera preocupado y hubiera acudido a Contulmo cuando hubo ese ataque y que todavía tiene una persona, a Carlos Grolmus, pendiente de su vida, ¿no? Pero el presidente solidarizó con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y estuvo bien por el atentado que tuvo la vicepresidenta argentina, pero también me hubiera gustado que hubiera solidarizado y hubiera acompañado a las familias chilenas, en este caso por el ataque terrible que hubo en Contulmo. Y por tanto, yo le pido al presidente que vaya pronto. Se lo pidió el presidente de la Cámara, de hecho. No soy yo, se lo pidió el presidente de la Cámara. Y por su intermedio le pido que el presidente vaya pronto con cosas concretas a la Araucanía, porque la verdad es que necesitamos al jefe de Estado allá para que dé una señal política que la Araucanía le importa mucho al gobierno. Yo quiero también destacar que en ese caso sí la ministra de Defensa ha ido permanentemente, y eso también demuestra no solo una voluntad política, sino un respaldo a los militares. Muy breve, ¿qué se requiere? Requerimos 600 carabineros. 600 carabineros, 200 por turno extra, y con eso podemos resolver muchos de los problemas que tenemos. Requerimos que entreguen los vehículos blindados, apoyar a carabineros en la compra de los nuevos vehículos. O sea, requerimos ya proactividad para la Araucanía, y eso es en el fondo lo que requiere la Araucanía y la familia. Gracias, diputado. Le recuerdo a los diputados y diputadas el uso adecuado de las mascarillas, las opciones para quien hoy día se está refiriendo o interviniendo, para todos y todas. A continuación tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputado, ya le alcancé a dar la palabra, lo siento, tiene la palabra. Diputado, que le alcancé a dar la palabra, si me hubiera avisado con anticipación, como lo hizo un diputado, renuncia y se inscribe de nuevo, eso es lo que podemos hacer. A continuación tiene la palabra el diputado Mauricio Gea, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que genera mucha desazón darme cuenta de que en este Congreso Nacional no se escucha. Las autoridades, los presidentes y presidentas de la República tampoco han escuchado. Llevamos exactamente 25 años hablando exactamente lo mismo. 25 años, un cuarto de siglo. Pero resulta que nada pasa, nada sucede. Lo hemos dicho en innumerables oportunidades. Quien les habla, y nuevamente vuelvo a escuchar que hay que dialogar, que hay que dialogar. Efectivamente, hice una descripción la semana recién pasada respecto a que la gente que quiere avanzar del pueblo mapuche, con ellos siempre hay que dialogar. Pero con los terroristas jamás se puede dialogar, porque hoy día se transformó en un negocio lucrativo de millones de dólares. Entiendan, por favor, estimados colegas parlamentarios, aquellos que dicen que llevan una causa adelante, eso no es efectivo, no es tal. Simplemente están preocupados de su bolsillo y de generar lucro millonario. Yo pediría nuevamente al gobierno, y espero que esta ministra del Interior nueva, que deseo que le vaya muy bien, pero hubiese esperado un pequeño gesto al comenzar en su primera visita al Congreso Nacional, que al menos estuviera presente al escuchar algo tan importante como es la renovación del estado de excepción en la región de la Araucanía. No está presente la ministra, y espero que esté cuando debe estar, sobre todo en estas instancias. La Araucanía no puede seguir esperando, sobre todo de la ausencia de escucha activa por parte de las autoridades. Lo repito una y mil veces. Los terroristas, los delincuentes, los narcos están metidos en la región de la Araucanía y el Biobío, y no tienen nada que ver con el conflicto mapuche. Entiéndanlo, nada que ver con el conflicto mapuche. Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán, hasta por 1 minuto 33 segundos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a las nuevas ministras y particularmente a la ministra de Interior y Seguridad Pública.
Y realmente espero que les vaya bien en su cargo, pues si les va bien a ustedes, les va bien a Chile. Pero que le vaya bien a Chile no solo necesitamos un cambio de rostro, sino que también un cambio de mano. Y que el gobierno comience a gobernar y se enfoque de una vez por todas en enfrentar la delincuencia y la inseguridad. Frente a los terroristas, traficantes, a los portonazos, encerronas y violencia que día a día sufren nuestros compatriotas, se necesita primero la cooperación de la oposición, que aquí la tendrá, pero también la disposición del gobierno a tomarse el tema en serio. Por su intermedio, presidente, a la ministra, no caigan en lo mismo que se ha criticado al gobierno. La historia no comienza con ustedes. Y en este ánimo de colaboración, humildemente me permito entregarle un primer consejo. En una reciente entrevista, la ministra respondió que ha habido muchos mejores resultados que el gobierno anterior. Esta entrevista fue publicada el mismo día en que lamentamos la pérdida de 3 chilenos que fallecieron por una encerrona, lanzamientos de molotov cerca de La Moneda y saqueos a pasos del gobierno. Pero esto no se trata de percepciones, sino de estadística. Y la verdad que las estadísticas han aumentado los delitos, los homicidios y los robos. Segundo consejo, medidas reales antes que anuncios. Que el cambio de gabinete también signifique un cambio de prioridades. Que el segundo tiempo de este gobierno sea el último para los delincuentes y los terroristas que juegan con la seguridad de los chilenos. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Henry Leal hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Qué lamentable que en la primera venida a la Cámara la señora ministra no esté presente. Eso demuestra la importancia que tiene para la ministra aparentemente el tema de la seguridad y de lo que opina este Congreso. Lo lamentamos, empezamos mal. Quiero decir, en primer lugar, que vamos a aprobar esta renovación, no nos queda otra, porque no podemos dejar a nuestra gente sin estado de excepción, pero no es lo que quiere la Araucanía. Yo esperaba que el mensaje de las elecciones del 4 de septiembre le habría entregado un insumo importante, que ese 80% que estuvo en la costa de la Araucanía y en Malleco era un elemento que se iba a considerar. Cuando el 80% de la Araucanía votó y dijo que quería estado de excepción pleno, el gobierno una vez más no lo escucha. Y para mí este va a ser solamente un cambio, no tengo grandes expectativas. Y quiero también decirle a los colegas de la bancada transversal que no arroguen nombres de quienes no estamos ahí. No todos estamos en esa bancada, porque primero queremos ver resultados. Si el gobierno va a seguir en la misma senda de la ministra Siche y no hay cambio significativo, esto no se va a resolver. Los que vivimos ahí en la zona roja, en Carahue, como es mi caso, sabemos lo que piensa la gente y no están de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, de acotar un estado de excepción. Por más que le agreguen la palabra proteger la vida, sigue siendo acotado, sigue siendo acotado. Y también la petición que hacían los colegas de Los Ríos, curiosamente ahora no se hace, pero la gente de Los Ríos sigue esperando también un estado de excepción y que el gobierno se niega a escuchar. Lo de Contulmo, la verdad que no merece mayor comentario. ¿Por qué motivo el gobierno no se querelló por ley de seguridad interior del Estado contra ese grave atentado? 20 terroristas encapuchados, 30 minutos atacando con poder de fuego y querella por delito común. ¿Es eso un delito común? A continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calisto hasta por 3 minutos 6 segundos. Diputado, 1 minuto y medio. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero saludar, por supuesto, por su intermedio, a las señoras ministras presentes, a la ministra Maya Fernández, también a la ministra Analía Uriarte. Es lamentable, y me sumo a los planteamientos que han hecho los señores ministros, que no esté la ministra del Interior escuchando este debate. Presidente, me tocó ver un reportaje de una comuna, la comuna de Quidico, y la verdad, yo siendo de otra región, quedé absolutamente y apenado y tremendamente sorprendido por los problemas que tiene esa comuna. Estamos hablando de que al año ya se han producido 74 incendios, gente que ha tenido que abandonar su hogar, se han tenido que desplazar desde su casa a otras partes de Chile para refugiarse. Más de 70 actos donde han habido balaceras. Tenían un carro de carabinero y resulta que ahora está en mal estado.
una comisaría totalmente baleada al lado de un jardín. La verdad es que estamos frente a una situación compleja donde se ha perdido el control y en esos lugares no se vive el Estado de Derecho. Yo le pido, presidente, señoras ministras, que entienda que este problema estamos enfrentados a grupos terroristas, al narcotráfico, al crimen organizado, y tenemos que enfrentarlo con decisión. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Lonton hasta por 1 minuto 41 segundos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, muy breve. El estado de excepción acotado, en primer lugar. La imposibilidad del gobierno de mencionar la palabra terrorismo, porque todos leímos la entrevista de la ministra del Interior, que le costó, incluso no fue capaz de decir de que existía el terrorismo en la macrozona sur. Esos son mínimos, porque si no es terrorismo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en Contulmo, la pregunta es ¿qué es lo que es terrorismo? Si la definición está clara en la ley antiterrorista. Y la otra definición que tiene que tener el gobierno es si respecto a las presiones de organizaciones radicalizadas, como lo que ocurrió en Contulmo, el gobierno va a ceder a beneficios penitenciarios como los que se dio a propósito de Víctor Yanquileo. Porque la declaración de la orgánica Lafkenche era muy clara: trasladar al CET a Víctor Yanquileo, condenado a 21 años de prisión, que tiene una querella por el gobierno por incendio y que ha cumplido 3 de 21 años. Y resulta que a los 5 días se le trasladó al CET. Entonces, si tenemos un gobierno que es incapaz de reconocer que hay terrorismo en la macrozona sur, si tenemos un gobierno que se pone de rodillas ante el terrorismo y le entrega beneficios penitenciarios a la primera solicitud de este organismo radicalizado, la verdad es que no hay mucho que hacer, porque uno le está dando el espacio a estas orgánicas para que sigan actuando, validando los atentados y validando las amenazas para conseguir sus fines. Y eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Flor Baise hasta por 2 minutos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero partir manifestando mi molestia por la ausencia de la ministra del Interior en esta sala. Espero que las ministras presentes le transmitan lo que voy a decir. Creo que es una pésima señal en el sentido de poner el foco de la atención por parte del gobierno en un problema que hoy día es gravísimo y que ocurre en nuestra región, en la zona sur y en la provincia de Arauco particularmente, y que debe ser prioridad para este gobierno. Bueno, quiero contarles que Contulmo es una comuna de mi distrito y estuve el viernes recién pasado conversando y visitando ese lugar desolado por el terrorismo, ese molino que era un centro de desarrollo turístico, un centro de desarrollo productivo para nuestra provincia y para la región, y que fue atacado de manera brutal. Estuve constatando la casa, los hechos, cómo están las balas de miles de perdigones y de balas de grueso calibre, en donde, por milagro de Dios, Helmut Grolmus y Christian Grolmus no resultaron asesinados. No ocurrió lo mismo con Carlos Grolmus, que hoy día se debate entre la vida y la muerte, y Christian Sid con grave daño ocular. 40 minutos de balaceras, 20 personas encapuchadas, intentando quemar la casa y asesinarlos. La verdad es que eso es derechamente un terrorismo brutal. Si eso no lo es, que el gobierno nos explique entonces por qué no aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado en la querella y no se invoca la ley antiterrorista en un hecho que es brutal y claramente criminal y con un ensañamiento y un desprecio total por la vida de las personas. Quiero pedir que, obviamente, porque me lo pidieron los propios hermanos Grolmus, padre e hijo, que el estado de excepción no sea más acotado, pero claramente frente a que haya nada, obviamente que este estado de excepción lo voy a aprobar, pero insistiré para que no se siga acotando y limitando el derecho a la seguridad de las personas. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno, y este famoso decreto, dejen de acotarlo y señalarlo que sea solo para las rutas. Necesitamos mayor protección. Gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Harry Jürgensen hasta por 28 segundos. Diputado, tiene la palabra. Presidente, a este gobierno que solo piensa en un proceso constituyente y que ha sido indolente frente a las víctimas de encerronas y frente a las víctimas en los campos del sur de Chile, el país le está pidiendo a gritos que se decrete estado de excepción en otras zonas del país.
Presidente, por su intermedio del gobierno, están muriendo chilenos. Y están muriendo chilenos porque saben que hay inacción del gobierno y eso el terrorismo. Y el narco lo sabe. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán, hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las señoras ministras y a mis colegas diputados. El 4 de septiembre, Chile expresó su voluntad diciendo no al texto propuesto por la Convención. En Curacautín, comuna donde vivo, y las provincias de Malleco y Cautín, el rechazo alcanzó un promedio superior al 80%. Uno de los principales argumentos que explica esta abrumadora mayoría se encuentra la violencia, el miedo permanente y la injusticia que impera en la zona. El estado de excepción debe ampliar las facultades a Carabineros de Chile y Ejército para que recorran todos los caminos, especialmente los secundarios. Es necesario y urgente implementar de mejor forma a Carabineros con vehículos, con drones y, sobre todo, implementar de seguridad personal para los funcionarios de Carabineros. Hemos estado, señor presidente, trabajando con fuerza la idea de establecer el estado de sitio en la región, debido a que la percepción de los ciudadanos es cada vez de mayor temor e inseguridad. La violencia escala día a día, y no solo en la Araucanía, sino en todo el país. Es solo ver que este fin de semana, y producto de encerronas, 3 personas son asesinadas, y reitero, parece ser que este gobierno observa indolente cómo los ciudadanos ruegan por protección. Es nuestro deber endurecer las penas. Vemos que hoy se habla de una nueva Constitución como la gran necesidad de los chilenos. Permítanme decirles que en mi concepto están profundamente equivocados. Lo que quieren y demandan los chilenos es que hagamos la pega, que trabajemos en combatir la delincuencia, en enfrentar el alza de combustibles, el alza de los créditos hipotecarios, el precio de los alimentos. Gracias, diputado. Ahora le ofrezco la palabra al diputado Sebastián Videla, hasta por 1 minuto. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero saludar a la ministra Sexpress y a la ministra de Defensa por su intermedio, presidenta, que estoy acá arriba. Muchas gracias. Bueno, a mí no me complica que no esté la ministra, pues seguramente ustedes le van a comentar mi preocupación también, lo que sucede en el norte de Antofagasta, que he planteado ya en reiteradas ocasiones, y se ha acrecentado, por supuesto, la inseguridad. Hemos visto en estos últimos días, 10 hechos de alta connotación, por lo tanto, creemos importante el trabajo que va a hacer la ministra y va a contar con todo el apoyo mío para poder desarrollar todo el trabajo contra el crimen organizado. Y también las expulsiones administrativas a extranjeros que cometan delitos o que tengan antecedentes y que hayan cometido delitos relacionados a la ley 20.000. Es una solicitud que le he hecho a la ministra y que también creo importante poder concretar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Araya, hasta por el tiempo restante del comité. Diputado, tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Ministras, la presidenta de mi partido, Ruth Hurtado, le regaló unos pasajes a la Araucanía al presidente Gabriel Boric. Los republicanos estamos muy preocupados porque está por vencer el pasaje y el presidente todavía no viaja. Por falta de presupuesto, somos un partido austero. No nos dio para un jet privado ni para pasaje en business. Pero el semicama no es tan terrible, se lo digo por experiencia. Por favor, visiten la Araucanía. Estoy seguro que los habitantes de la Araucanía lo agradecerían. Y no vayan a Temucuicui. He dicho, presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez, hasta por 3 minutos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, saludar a la ministra Analía, a la ministra Maya Fernández y, por cierto, a la ministra Toá, que se suma y tendrá nuestro respaldo como Frente Amplio, como Convergencia Social, para justamente hacer un combate firme al crimen organizado. Y una reflexión: no podemos repetir la misma fórmula que fracasó.
los últimos 4 años. Lo señalo porque también necesitamos cierta unidad y cierto espíritu para combatir junto un problema sobre el cual todos y todas en este Parlamento han sido categóricos en condenar, absolutamente. Respecto de los hechos de Contulmo, no he visto voz que haya debilitado su posición a propósito del combate al crimen organizado. Y eso es importante señalarlo para que este Congreso tenga una voz firme por el derecho a la vida, por el derecho de las personas a vivir en paz. Respecto de por qué no hacer lo mismo, el actual decreto, y lo señaló la ministra Toá, tiene como objetivo resguardar las vías, las rutas y, ojo, también la protección de la vida de las personas. Y eso es importante señalarlo para que podamos escuchar y también saber efectivamente lo que estamos votando. Hemos, mediante este mecanismo, mejorado el despliegue de las policías. Y yo quiero mostrar evidencia, y esta evidencia no es inventada, son los datos de Carabineros. En julio del año pasado hubieron 207 hechos de violencia. Hubo 207 hechos de violencia. Este año 77. En agosto del año pasado, 148 eventos de violencia. Este año, 22. Son los datos de Carabineros. Insisto, esto no es para colocar en duda la gravedad de lo sucedido en Contulmo, en absoluto. Pero también para que trabajemos con unidad en el combate contra el crimen organizado. Por último, reiterar el saludo a la ministra Toá. Por último, señalar que este problema político se está también intentando avanzar y es bueno también que se exponga en algún momento en esta Cámara el Plan Buen Vivir, que cambia la dinámica de trabajo y de diálogo con las comunidades. En eso también respaldamos al Gobierno como bancada del Frente Amplio, como bancada de Convergencia Social, le damos todo nuestro respaldo a la nueva ministra Toá para ir en combate directo al crimen organizado y también resguardar la vida de las personas y en este caso aprobando esta prórroga del estado de excepción. He dicho, presidente, gracias. A continuación tiene la palabra el diputado Jaime Araya hasta por 2 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar y dar la bienvenida a la señora ministra del Interior, a la nueva ministra de las Express, que nos acompañan, y desde ya ofrecerle toda nuestra colaboración a nombre de la bancada independiente y del PPD. Qué duda cabe que partimos de una nueva etapa para abordar esta grave crisis de seguridad que asola la macrozona sur, pero también la macrozona norte de nuestro país. Queremos hacer presente que consideramos que hay elementos objetivos que el estado de excepción, aún con la fórmula acotada, ha dado resultados y así dio cuenta en su oportunidad la ministra Siches, también lo ha hecho frecuentemente el subsecretario Monsalve. Por lo tanto, para nosotros no hay ningún inconveniente en esta renovación. Pero también queremos hacer presente que se requieren elementos mínimos de coherencia para que esto funcione. Una cosa es el estado de excepción constitucional y otra cosa es lo que está pasando en las cárceles. Y a este respecto queremos hacer presente que nos parece de la mayor gravedad lo que ha ocurrido con el traslado de un interno al Centro de Educación y Trabajo de Cañete. Nos parece que la forma en que se llevó a cabo ese traslado, que fue bajo chantaje, amenaza a los gendarmes, merece una buena explicación. Y en esto, por su intermedio, señor presidente, quiero pedirle a la señora ministra del Interior, en su calidad de jefa del gabinete, que le pueda aconsejar a la ministra de Justicia que concurra personalmente a las comisiones o de seguridad de esta Cámara de Diputados y en particular a la Comisión Especial Investigadora que está viendo temas de seguridad y de resguardo del orden público. No puede ser que la ministra frecuentemente se excuse de dar una explicación de una situación que es tan grave que está poniendo en riesgo el funcionamiento de las cárceles de nuestro país. Y hacer presente además, señora ministra, que esperamos que el abordaje del combate al crimen organizado sea una perspectiva integral, tanto para la zona norte de nuestro país como para el sur. Y por lo tanto queremos hacerle algunas propuestas de orden legislativo en relación a modificar el decreto 265 para que sea una herramienta eficiente y eficaz de funcionamiento de la Fuerza Armada y Carabineros, que pueda abrirse un diálogo de la urgencia legislativa de los proyectos que hemos presentado y hacer presente especialmente que vienen mejores tiempos climáticos los que podrían estar asociados a un aumento de ingresos ilegales por pasos no habilitados en el norte del país. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Danisa Astudillo hasta por 1 minuto 3 segundos. Presidente, hoy cuando nos toca pronunciarnos sobre la renovación del estado de excepción en la Araucanía, no puedo sino contrastarlo con la crisis de seguridad pública que sufrimos en mi región Tarapacá.
y el doble rasero para enfrentar estos problemas. Recuperar el control de las calles, las ciudades y los territorios en general para el cumplimiento de la ley y la tranquilidad de las personas es un deber de Estado, y como diputada no puedo oponerme. Lo que sí me parece injustificable es que estos criterios se apliquen de manera distinta según la región donde los problemas ocurren. Es más, en Tarapacá la urgencia de una mayor intervención de control y seguridad es aún más evidente porque no estamos ante un conflicto que tiene dimensiones sociales y políticas, como en la macrozona sur. En Tarapacá nos enfrentamos simple y duramente a bandas organizadas de criminales que tienen su sustento en el poder económico que les da el tráfico de drogas y el poder de amedrentamiento que les da su creciente uso de armas de fuego. Es evidente que las actuales capacidades de control son insuficientes para enfrentar esta situación. Llevo tiempo planteando la... Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Sergio Bobadilla, hasta por 1 minuto 30 segundos. Diputado, tiene la palabra. Señora ministra, junto con saludarla, quiero felicitarla porque con su nombramiento debiera empezar el fin del octubrismo. Tengo mucha fe en que eso va a ocurrir. Pero también, ministra, el fin de la superioridad moral sobre unos sobre otros debiera terminar con su llegada al ministerio. Con usted, ministra, debiera el presidente Boric reconocer que en los últimos 30 años no se consagró ni la desigualdad, ni el abuso, ni la cocina. Ahora a usted, ministra, le toca intentar controlar la catástrofe que viven miles de habitantes en la macrozona sur. En mi concepto, señora ministra, no puede cometer los mismos errores que su antecesora y solo tiene que aplicar el estado de excepción sin letra chica, sin explicación, que se entienda por sí solo. Como también, ministra, entregar una política pública de indemnización a los desplazados por el narcoterrorismo y a los desalojados por usurpaciones. Ministra, estas son las medidas que esperan los habitantes de la zona afectada y tomada por los terroristas. A continuación, tiene la palabra la diputada Joana Pérez, hasta por 1 minuto 33 segundos. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a las ministras. La verdad es que, tal como lo decía el diputado Araya, estamos haciendo un trabajo bastante integral desde la Comisión Investigadora en materia de crimen organizado y terrorismo. Y hoy día este estado de excepción donde se solicita una renovación, sin duda que nos trae también una oportunidad con el nombramiento de las nuevas ministras y también para saber si, por ejemplo, en materia de interior, ministra, vamos a contar en su momento cuando necesitemos las querellas por la Ley de Seguridad del Estado, cuando justamente suceda lo que aconteció en Contulmo o los 2 últimos atentados que hemos tenido en la región del Biobío con artefactos explosivos industriales en Hualqui y también en Cañete, en menos de unas semanas, ministras. Nosotros también queremos saber si justicia vamos a poder contar con mayor trabajo del Poder Judicial en la zona. Y conocer de parte de ustedes, de la ministra de Defensa, los anuncios que se fueron a hacer a la región del Biobío hace poco para ampliar ese estado de excepción después de lo acontecido en Contulmo. Y por cierto que queremos también saber qué va a pasar con Mideso, para que se pueda esclarecer cuál va a ser el plan Mejor Vivir o Buen Vivir, que también va a instalar el ministro que también ha sido nombrado ahí. Yo tengo esperanza, ministras, que podamos seguir trabajando, pero para eso se necesita decisión, voluntad, coordinación, un trabajo unido con la Cámara, el Poder Ejecutivo y el Poder también Judicial. Creo que hay mucho que hacer. He dicho y vamos a aprobar sin duda. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Leonardo Soto por el tiempo restante de su comité. A continuación, tiene la palabra el diputado Héctor Ulloa por el tiempo restante de su comité. Gracias, presidente. Darle si me permite, hablarle a la ministra del Interior, saludarla. Buenas tardes, ministra.
saludarla y desearle el mayor éxito posible, ministra Toá. Pero quiero decirle lo siguiente, ministra. Desde la centroizquierda creo que nosotros no tenemos ni debemos tener complejo alguno con el control de la delincuencia, con el orden público y lo que es terrorismo, ministra, llamémoslo como tal, sin rodeos ni ninguna ambigüedad. Y no sigamos dilatando su combate, que debemos, creo yo, darlo con la mayor fuerza y en el menor tiempo posible. Por eso coincido, fíjese, ministra, con el diputado Lonto. Lo que aconteció en Contulmo es terrorismo, no es un delito común. Necesitamos un cambio de rumbo. Yo confío en usted, ministra, que ese cambio de rumbo, por su experiencia, por su sapiencia, lo vamos a dar y lo vamos a dar en buena forma. Pero lo importante, ministra, que desde la centroizquierda no tenemos complejo ni ambigüedad alguna respecto a este tema y queremos dar también esa batalla. He dicho, presidente. Gracias, diputado. No habiendo más inscritos ni inscritas en los tiempos de comité, procedemos a darle la palabra para el cierre a la ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Esta es la primera oportunidad que nos encontramos y a propósito de la discusión de esta extensión del estado de emergencia, han salido en esta sala una serie de inquietudes respecto a cómo abordar en profundidad el tema que hoy día tiene a parte importante de nuestras ciudadanas y ciudadanos pasándolo mal, sintiéndose inquietos, sintiéndose inseguros. Desde el Gobierno tenemos total conciencia que el estado de emergencia es una forma de contener una situación crítica, pero la solución requiere muchos más ingredientes. Ingredientes en los que se ha estado trabajando y que nos interesa mucho como Ejecutivo poder conversar con ustedes. La solución requiere hacernos cargo de que en esa zona el Estado ha fallado sistemáticamente, ha fallado en el tiempo en cumplir sus compromisos, ha fallado en hacerse cargo de un reconocimiento pendiente de los derechos como personas y también como comunidades de los pueblos indígenas, ha fallado en resolver los problemas sociales. ¿Cómo puede ser que en las zonas donde hay mayor presencia de pueblos indígenas hay también la mayor presencia de indicadores sociales críticos? Hemos fallado también en una capacidad política de ofrecerle a una parte de nuestra ciudadanía una forma de enfrentar sus problemas que sea consistente en el tiempo y que no sea solo objeto de confrontación entre distintos bandos que dé lugar en definitiva a una sensación de desprotección, ¿no? Porque parece que la energía que ponemos en confrontar el que está arriba o el que está abajo es mayor que la que ponemos en dar soluciones que se sostengan en el tiempo. Todos aquí sabemos que las soluciones van a requerir en el sur una política de Estado que se sostenga en el mediano y en el largo plazo. Y eso solo va a pasar si encontramos algunos puntos de convergencia. Eso no va a significar que dejamos de tener diferencias, pero en esas diferencias tenemos que ser capaces de, al Estado, alinearlo en algunos propósitos, en los que trabajemos sistemáticamente. Como Gobierno estamos muy conscientes de ello, nos interesa mucho ser retroalimentados desde su perspectiva. Tuvimos ahora, así muy a la rápida, una reunión con la bancada que se ha constituido de la Araucanía. Tenemos que hacer lo mismo con los parlamentarios, aunque no tengan una bancada formal de la provincia de Arauco, también con las personas de la bancada que han constituido de la zona norte, pero estas inquietudes están en todo el territorio. La aversión y la forma en que se expresan en lo que se ha dado en llamar la macrozona sur es particularmente severa y por eso estamos ocupando este tipo de herramientas. Pero tenemos claro que es una herramienta para contener un momento crítico y no la herramienta que va a resolver los problemas de fondo. Nos importa mucho escuchar su opinión en eso. El Gobierno apuesta a resolver estos temas de verdad y no solamente a salir del paso de los incidentes y, por lo tanto, mi invitación sería a que nos demos ese espacio, a insistir hoy día en la solicitud de apoyo a esta extensión, pero entendiendo que todos sabemos aquí que si queremos ir de verdad en respuesta a la demanda de las ciudadanas y los ciudadanos en la zona, tenemos que poner y desplegar muchos mayores esfuerzos y muchos mayores acuerdos que la votación de esta tarde. Muchas gracias por sus palabras, les pido excusa porque salió un momento, pero ustedes conocen cómo es esto, hay muchas conversaciones que hacer en muy poco tiempo y tratamos de hacerlas lo mejor posible en los momentos y minutos que tenemos antes de la votación.
Gracias, ministra. Se ha cerrado el debate del proyecto. Diputado de reglamento, si no, le voy a cortar la palabra. Diputado de reglamento. Presidente, la señora ministra ha dicho de que este decreto es distinto al anterior y de acuerdo a lo que se ingresó y está en la cuenta es exactamente el mismo, que habla de la protección de las rutas, pero no de la protección a la vida. Por lo tanto, diputado, ese punto ya estuvo planteado por un diputado y punto. podrán hacer las consultas respectivas y las respuestas que sean necesarias. No habiendo más inscritos, se cierra el debate. Se vota la extensión del estado de excepción. Eso es lo que se vota. Está en su pupitre. Perdón. Ministra, ya cerramos el debate. Lamentablemente ya lo cerramos. No nos habían pedido ustedes la posibilidad de hablar. En segundo lugar, corresponde continuar con la discusión del proyecto de ley. Diputado, lo llamo al orden. Diputado, ya cerramos el debate, yo lo llamo al orden. Esto está cerrado, está planteado, ya tuvo la respuesta, ¿qué más puedo hacer? Y estamos ya en el segundo proyecto. En segundo lugar, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional, sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de ampliar el permiso laboral para ejercer el derecho a sufragio, correspondiente al boletín número 15.171. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 5 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. A continuación, tiene la palabra el diputado Andrés Joanet. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio no pudimos conversar delante con la ministra Interior y ya se agotó esa discusión, pero espero se le hagan llegar las propuestas concretas que hicimos respecto de Carabineros. Ahora, abocándonos al proyecto que nos convoca y que ya hemos discutido acá, tiene que ver con lo que vivimos la última jornada, donde una alta cantidad de ciudadanas y ciudadanos se trasladó a votar cuando efectivamente estuvieron las condiciones. Y quisiera aprovechar solo un minuto para destacar la labor que hizo el servicio electoral. Pese a que mismo hubo diputados, lamentablemente, que cuestionaron la imparcialidad del CERVEL, y a mí me parece que el servicio electoral no solo se merece una disculpa, sino se merece efectivamente todo nuestro reconocimiento, toda la gente que trabajó a nivel nacional. Nosotros hace una semana tuvimos un ejercicio ejemplar destacado a nivel mundial, y yo lamento que no tuviéramos un debate respecto de eso también, porque en el fondo, más allá de lo que hoy día se esté discutiendo respecto de este nuevo proceso, ¿no? Es que el día domingo pasado se terminó un proceso. Se terminó un proceso que había comenzado en octubre de 2019 y ahora comienza otro proceso. Y en ese contexto, nosotros como país y el servicio electoral, que es parte del Estado, dio un ejemplo de cómo llevar adelante un proceso bien hecho. Votó una cifra histórica. No tuvimos ningún problema y eso demuestra que nosotros tenemos una democracia de alta intensidad. Las democracias se miden así. No existe la semidemocracia, existe la democracia y la no democracia. Chile es una democracia, Venezuela es una no democracia, así de simple. Y esa es la diferencia entre un país y otro, que nosotros podemos dar garantía efectivamente a todos los sectores que nuestros procesos electorales son transparentes. Y por tanto este proyecto que naturalmente vamos a apoyar tiene mucho que ver con eso, tiene que ver cómo somos capaces de permanentemente no solo valorar, sino también mejorar nuestro sistema electoral y también los equipos que trabajan. Y en este sentido el CERVEL requiere, naturalmente, mucho más respaldo. Requerimos fortalecer el servicio electoral más allá del trabajo que hizo. Nosotros debiéramos llegar a un servicio electoral que
que controlara mucho más, no solo el proceso electoral, sino también el proceso previo, vale decir, todo el proceso de campañas electorales, por el tema de gasto, por una serie de otras medidas. Si llegáramos el día, como ocurre en otras democracias de alta intensidad, en que incluso a los partidos se les entrega hasta la propaganda para que así nadie ponga un cartel más que el que le corresponde, eso daría mucho más igualdad, efectivamente, cuando tenemos la competencia electoral. Pero respecto a lo que ocurrió la semana pasada, yo nuevamente quisiera, por su intermedio, presidente, felicitar y debiéramos haber sacado un acuerdo como Cámara, felicitar al CERVEL por el trabajo que hizo, más allá de los cuestionamientos que fueron no solo injustos, sino además casi ridículos en algún sentido, de que un servicio como el Servicio Electoral chileno se iba a prestar para efectivamente generar un fraude que nunca lo ha hecho, y por tanto nos corresponde a nosotros en este sentido destacarlo y valorar nuestra democracia y valorar las instituciones de nuestra democracia. Y por eso yo quisiera aprovechar esta tribuna, dado que no se dio ese debate, de destacar el proceso electoral, de destacar la participación, de destacar la ciudadanía, el comportamiento en general de nuestra ciudadanía, que concurrió como siempre, salvo pequeños y hechos, muy pocos hechos aislados, pero concurrió efectivamente a votar. Y eso demuestra que en este país hay una cultura política democrática, de una ciudadanía viva, de una ciudadanía que se expresa pacíficamente en estos momentos, y es lo que tenemos que destacar. Y este tipo de proyectos aporta en esa línea y naturalmente la apoyaremos, y quiero nuevamente respaldar el trabajo que hizo el Servicio Electoral. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Álvaro Carter. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El 4 de septiembre Chile vivió un día histórico. Millones de chilenos y chilenas se volcaron a las urnas para expresar su opinión. Nunca en la historia de nuestro gran y hermoso país tantos quisieron hablar por medio del voto. Johannes. 13 millones de personas votaron y cerca de 7.882.958 personas votaron por la opción rechazo para darle una nueva oportunidad a nuestro país. Es por eso que este proyecto es tan importante. Al derecho a voto hay que darle la importancia necesaria, y no tan solo con un permiso por 2 horas, sino más bien alargarlo a media jornada. Ya que si en el futuro queremos, y desde mi perspectiva debe ser así, que todas las chilenas y chilenos entreguen su opinión en las urnas, es que tenemos que dar todas las garantías para que puedan llegar a los locales de votación y sufragar, tranquilos, porque cuando todo Chile participa, somos un mejor país. Y eso quedó demostrado tras el plebiscito recién pasado del domingo. Por lo mismo, es que considero que el voto es un derecho, pero también debe ser una obligación, porque en Chile la democracia se ha fortalecido, y es por eso que debemos trabajar y legislar, por avanzar en darle toda la legitimidad posible a los procesos electorales. Por eso le pido, ante este hemiciclo, que demos trámite al proyecto también, que hemos presentado la semana pasada, para que, conjunto con otros parlamentarios, para que se restablezca el voto obligatorio. Por eso, presidente, con este conjunto de normas vamos a avanzar por una mejor democracia. He dicho, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser. Diputado, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Quién podría estar en contra de ampliar la base de manifestación de la voluntad popular, es decir, el voto? Pero también creo que sería bueno recordar que el voto tiene que tener efectos. Nosotros el 4 de septiembre acabamos de votar y la verdad es que los efectos de ese voto parecen estarse diluyendo. Algunos negociadores del sector al cual represento, o no represento, pero que fue mío durante mucho tiempo, se han articulado en dirección a entregar literalmente todo. Entregar el plebiscito de entrada, entregar los resultados del plebiscito de salida, en un proceso de negociación que yo no comprendo y donde la verdad es que veo que el derecho a voto pierde su contenido cuando no lo analizamos en profundidad. Señor presidente, la democracia, decía algún gran estadista, creo que fue Winston Churchill, es un mal sistema, pero es el mejor de los sistemas que tenemos. Deberíamos escuchar mejor
deberíamos escuchar con más atención lo que nos dice el pueblo de Chile. El pueblo de Chile nos dice que no quiere refundación. El pueblo de Chile nos dijo que no le gustaba el sistema de la convención. El pueblo de Chile nos ha dicho que no le interesa la desigualdad del voto y que no le interesa tampoco la cocina de los políticos. Entonces, de la mano de este proyecto de ley, señor presidente, que amplía la base de votación, lo cual es muy, muy recomendable, debiésemos también ampliar la base de representación del voto, de efecto del voto, de respeto al voto. Que haya personas que se arranquen con los tarros y pretendan desconocer esta monumental victoria de la chilenidad por sobre la refundación, me parece absolutamente impresentable y millones de chilenos no van a compartir ese camino. Creo que estamos entrando en un proceso que va a carecer de legitimidad si en su momento no se le consulta nuevamente al pueblo de Chile. Y cerrando, yo lo único que lamento es que, haciendo historia ficción, ¿no?, Roma no haya tenido los mismos negociadores cuando derrotó a Cartago que tiene Chile Vamos cuando negocia con el gobierno, porque de otra manera podríamos todavía visitar la Cartago tradicional, no destruida y probablemente habiendo conquistado el mundo. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el diputado Andrés Giordano. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hace pocos días vivimos el proceso eleccionario más masivo en la historia de Chile, con más de 13 millones de personas que acudieron a votar, representando un 86% del nuevo padrón con voto obligatorio. Pero pese a estas exitosas cifras, no nos olvidemos que muchos electores y electoras son también trabajadores y trabajadoras, por lo que en ocasiones estos 13 millones de traslados se ven dificultados, incluso impedidos de realizarse. Quiero decirlo por su intermedio, presidente, no estamos acá para hablar del devenir del proceso constituyente, no estamos para hablar del resultado del plebiscito, que también fue un plebiscito aperturado por millones de personas en las calles y también en las urnas en un plebiscito anterior. Estamos acá para hablar de derechos laborales y políticos y cómo pueden chocar entre sí. Los problemas que hicimos presentes desde esta diputación, en este sentido, fueron principalmente los extensos traslados y las distancias que a veces implica viajar al local de votación para quienes ese día también deben cumplir con su jornada laboral, presidente, que es una amplia gama de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría quienes no gozan de descanso en los feriados irrenunciables. Podemos considerar acá quienes trabajan en cafeterías, restaurantes, discotecas, pubs, cines, por citar algunos ejemplos. Y ante ello, muchos empleadores y empleadoras optan por priorizar una obligación contractual versus un derecho constitucional. Como antesala del proyecto de ley que hoy día discutimos, debemos mencionar que la reciente modificación de la Ley 18.700 y la Ley 21.200 estableció, por una parte, la obligatoriedad del voto y, ante su incumplimiento, la aplicación de multas. Y, por otro lado, la restricción horaria del ejercicio de este deber, limitándolo a un rango temporal de 2 horas. Es por esto que dimos cuenta de la discrepancia normativa que se produce ante el ejercicio de un derecho constitucional al voto y entendiendo que además en este plebiscito existía un deber. Entonces hay una afectación ante el traslado necesario para acudir a la urna restringido a un tiempo que no se condice con la realidad de la mayoría de las y los trabajadores. Sobre estos tiempos de traslado existen diversas mediciones objetivas que ya se han presentado, que se extienden ampliamente por sobre el tiempo de las 2 horas establecido en el artículo 165 de la Ley 18.700. Por ejemplo, el informe titulado Estado de las ciudades chilenas frente a la pandemia de 2020, emanado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, advirtió que la mediana de los tiempos de traslado alcanza los 90 minutos solo de ida y en algunos casos las 2 horas. Y adicionalmente es de conocimiento público que los protocolos sanitarios referidos a aforo y distanciamiento social generan mayores desafíos y tiempo de espera para el traslado. En cualquier caso, se está produciendo una grave afectación en los términos señalados por el artículo 26 de nuestra actual Constitución Política de la República, reiterada por la prohibición legal del artículo 165, inciso primero de la Ley 18.700, que versa, comillas, ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o trabajo alguno que impida votar a los electores.
En base a esta cifra, presidente, podemos concluir que la actual legislación impide o al menos restringe el ejercicio de un derecho constitucional, impulsando incluso que muchos trabajadores y trabajadoras deban incumplir alguno de sus dos deberes en un día de elección. Esto es votar y trabajar conjuntamente ante la imposibilidad cierta de no alcanzar a concurrir a sus locales de votación. De esta manera, ante la premura del pasado plebiscito, hay que mencionarlo, esto fue un proyecto que lamentablemente no logramos impulsar a tiempo, oficiamos también a la Dirección del Trabajo en orden de especificar e instruir medidas que deban adoptar los empleadores y empleadoras para garantizar que las y los trabajadores ejerzan su derecho a voto sin exponerse a multas u otras sanciones de las y los propios empleadores, dando lugar a un pronunciamiento mediante dictamen 1466 del 24 de agosto del 2022, donde se pronuncia en términos muy similares a toda la argumentación que acabo de exponer, presidente, reconociendo la importancia de ampliar el permiso legal de 2 horas. Entonces, para cerrar, el presente proyecto de ley se hace cargo de este problema, propone la utilización de la expresión media jornada en lugar de 2 horas, y esto es concordante con la realidad que acabo de exponer. Solo así, presidente, se permite el ejercicio de un derecho constitucional a las y los trabajadores en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Cristóbal Martínez. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Comparto plenamente las exposiciones del resto de los parlamentarios y hoy día en cada proceso electoral le hacemos ver la importancia a los ciudadanos de participar de los procesos, pero no estamos avanzando en facilitarles dicho proceso. Este proyecto, por supuesto, que va en esa línea. Considero también que deberíamos aumentar los locales de votación, especialmente en los sectores rurales donde ha aumentado considerablemente su población. De esa manera vamos fortaleciendo la democracia, los procesos electorales y adicional a ello, obviamente, la última elección en la cual nos tocó participar fueron 4 papeletas, diputados, senadores, consejeros regionales y presidente, y en cada papeleta un número bastante grande de candidatos que, por supuesto, hacía los procesos bastante lentos. Con 2 horas no era suficiente para poder trasladarse, poder tener el tiempo suficiente para hacer bien dicho proceso. Entonces, este proyecto va en esa línea y, por supuesto, si avanzamos y trabajamos en la obligatoriedad del voto, va en esa línea. Así que, más que sumarme a esta iniciativa, ojalá sigan presentando, me incluyo también, otros proyectos que acerquen a la participación ciudadana de estos procesos que son muy importantes. Así que mi voto será a favor y felicitar también a los que impulsaron dicho proyecto, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Carolina Tello. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sin duda, parte de la discusión en relación al plebiscito recién pasado ha estado centrada en reconocer el gran impacto que ha tenido el voto obligatorio dentro del porcentaje final de chilenas y chilenos que votamos el domingo 4 de septiembre. Es precisamente ese derecho ejercido por casi 13 millones de personas el que debe contar con las garantías para ser ejercido, especialmente pensando en quienes deben además trabajar el día de las elecciones. Si bien la Ley Orgánica Constitucional 18.700 considera permiso laboral específicamente de 2 horas para poder ejercer el derecho a sufragio, hemos podido ver en la práctica año tras año cómo, en estricto rigor, dicho permiso es claramente insuficiente. De hecho, el año 2020, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en un informe, advertía que los tiempos de traslado en nuestro país llegaban a ser de 90 minutos, inclusive, en algunos casos, llegando a 2 horas. Precisamente, tal como lo menciono, una trabajadora o trabajador podría ocupar todo el tiempo disponible del permiso para sufragio solo en trasladarse hacia el local de votación, no considerando el retorno y tampoco el tiempo que va a demorar efectivamente en ejercer su derecho.
En el plebiscito recién pasado pudimos ver que existieron tiempos de espera importantes para poder ejercer este derecho, por lo que se hace completamente alejado de la realidad mantener un tiempo tan acotado de permiso, más aún con la reciente modificación que busca que las y los ciudadanos voten cerca de su domicilio, lo que puede hacer que quienes trabajan ese día deban recorrer distancias importantes para ejercer algo que es un derecho esencial en la construcción de una democracia robusta. Votaré a favor de este proyecto, especialmente sabiendo la realidad de mi región, la región de Coquimbo, a la que represento, donde, por ejemplo, no poseemos locomoción colectiva pública y muchas veces, como fue el caso de los últimos procesos eleccionarios, muchas y muchos vecinos y vecinas tuvieron serios problemas con la frecuencia y los recorridos, lo que, pensando en trabajadoras y trabajadores, se hace mucho más complejo, dejándolos en una clara indefensión y generando una situación en la cual dependen más bien de la buena o mala voluntad del empleador que de una protección real de su derecho a sufragio. Valoramos enormemente este proyecto emanado de la Comisión de Gobierno Interior, de la cual formo parte, especialmente porque va en la línea de promover la participación activa, cívica y además establecer las condiciones básicas para quienes realizan labores durante el día de elecciones y así puedan ejercer su derecho a voto de manera adecuada. Felicitar también a los autores y autoras de este proyecto y por lo mismo por todo lo dicho, votaré a favor de este proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Gonzalo de la Carrera. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hoy día es un día de balance, lo bueno y lo malo. Quiero reconocer lo bueno y también quiero mencionar lo malo. Quiero reconocer que este proyecto de ley es un proyecto muy bueno porque permite que la base ciudadana pueda expresarse democráticamente. Quiero reconocer también que el CERVEL cumplió a cabalidad y en forma espectacular con lo que se esperaba de él. Pero también quiero decir que la labor nuestra como parlamentarios es fiscalizar. Y creo que no se me puede culpar por fiscalizar que el CERVEL pudiese seguir siendo una institución sana, limpia. Y tanto es así que fue tal la presión que el CERVEL, el Registro Civil y la PDI retomarán el trabajo en conjunto para la actualización del registro electoral, cosa que debió suceder antes de la elección. Quiero decir que lo malo, habiéndole reconocido lo bueno al CERVEL, es que los consejeros del CERVEL violaron la ley 18.566, artículo 31 bis, que los obligaba a sacar del padrón electoral a todos aquellos mayores de 90 años que no hubiesen renovado su cédula de identidad o pasaporte en 11 años. No lo hicieron. Cuando las instituciones incumplen la ley es cuando empieza a germinarse la corrupción o la inestabilidad de las instituciones. Y mi voluntad era que no ocurriera eso. Y por lo tanto tenemos que seguir atentos para que, tal como cumplió muy bien el CERVEL esta vez, lo pueda hacer la próxima vez. También quiero felicitar de todo corazón a quienes perdieron en el plebiscito pasado porque lograron transformar una derrota en un triunfo. Los quiero felicitar a la extrema izquierda chilena porque lograron que Chile Vamos se pusiera de rodillas ante ustedes y les renovara la posibilidad de hacer otra elección y otro plebiscito, cosa que no me imagino hubiese ocurrido si hubiese ganado el apruebo. No me imagino que si hubiese ganado el apruebo, el presidente Boric ni ustedes hubieran llamado a la derecha para consensuar algo mejor que lo que había. ¿Qué hubiese pasado si en la vuelta a la democracia, esa elección que ha sido tan trascendente como lo fue la de este domingo 4, qué hubiese pasado si el general Pinochet hubiese pedido un nuevo plebiscito? Yo creo que cuando uno está en las buenas y en las malas tiene que ser consecuente. Aquí ustedes ganaron, no perdieron el domingo pasado. Ganaron porque lograron que los presidentes de Chile Vamos les dieran una nueva oportunidad de generar un proyecto refundacional como el que ustedes quieren. Y lo hicieron de la peor manera posible, porque les regalaron la posibilidad que fuera con voto voluntario, les regalaron con la posibilidad de que el voto no valga lo mismo, es decir, que los resultados con paridad, con lo cual se acaba la democracia representativa, y les regalaron todo lo que ustedes querían para poder iniciar un nuevo proceso.
Por lo tanto, les reconozco humildemente, no pudimos celebrar. No alcanzamos a celebrar porque la impulsividad de Macaya y Chaguán fue tal que nos metieron en un proceso de incertidumbre que va a durar otro año. Yo quiero ver qué va a pasar en febrero, en marzo del próximo año, cuando estemos con una recesión galopante, cuando la inflación... Diputado, le solicito que se pueda referir al proyecto que estamos en cuestión. Por eso, voy a terminar con lo del proyecto. ¿Y qué va a pasar cuando los chilenos, los más humildes de Chile, hayan reducido sus raciones diarias de 3 a 2, como está ocurriendo hoy día, porque la inflación se come su sueldo? Las prioridades de los chilenos están en otra parte, las prioridades de los políticos están en esta. Y me alegro que, tratándose de este proyecto, estemos viendo algo que funciona en favor de la democracia y no en contra, y por eso lo voy a votar a favor. Muchas gracias, presidente. A continuación, tiene la palabra la diputada Lorena Fríes. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero felicitar a los y las autoras de este proyecto y señalar que, bueno, no hay democracia sin participación política. En Chile, la inclusión del voto femenino en las elecciones presidenciales, de los votantes analfabetos, dan cuenta de la progresión del derecho a voto en nuestra sociedad y de la oportuna erradicación del voto censitario. Celebro la idea que impulsa este proyecto, fundamentalmente por 2 razones. La primera, por el valor en sí mismo que tiene implementar medidas para facilitar el derecho a voto. Y la segunda, porque veo con especial preocupación un debate que se intenta instalar, la restricción de este derecho fundamental en algunos casos, como es el de las personas privadas de libertad, que dicho sea de paso, está asegurado en la Constitución actual. Las soluciones para avanzar hacia una mejor convivencia social pasan por ampliar la democracia, no por reducirla. En este sentido, el trabajo que se ha hecho en este hemiciclo va en la dirección correcta al aprobar el voto de los chilenos y chilenas en el exterior para elecciones presidenciales, primarias y plebiscitos, la norma que impulsó las elecciones primarias presidenciales, la reasignación de los locales de votación para dejarlos más cerca de los respectivos domicilios o asegurar el transporte público durante la jornada electoral. Nos quedan desafíos ineludibles, entre ellos asegurar la paridad permanente en los futuros procesos eleccionarios, trabajar por un adecuado ejercicio del derecho a voto de las personas con discapacidad y garantizar el acceso efectivo de ellas a los lugares de votación. Debemos discutir sin temor sobre mecanismos complementarios al voto físico el día de la elección, como el voto anticipado o las urnas móviles, para facilitar la situación de personas que se encuentren postradas por razones de salud o que deban trabajar mientras se realiza la jornada electoral. La recomposición de nuestro tejido social, dañado a partir de la experiencia de nuestra historia reciente, nos exige tomar medidas concretas que ayuden a revalorizar el concepto de ciudadanía y que permitan la formación y participación ciudadana en clave democrática. Votaré favorablemente este proyecto con la firme convicción de que debemos fortalecer las condiciones para el ejercicio del derecho a voto y trabajar para robustecer nuestra democracia en su dimensión participativa. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Leonidas Romero. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, quiero partir contando y comentando mi alegría de lo ocurrido el domingo recién pasado en el triunfo categórico, rotundo del rechazo. La verdad que fue impresionante. Escuchaba con atención a la colega diputada Lorena Fríes, con mucho respeto, decirle que me da la impresión que está equivocada, porque la primera dama dijo que por primera vez en la historia de nuestro país las mujeres votaban en una elección constituyente, que era historia, que esto era gracias al gobierno del presidente Gabriel Boric. Así que yo no sé quién está equivocado, lo digo en forma de ironía por su intermedio, presidente, a la colega. A ver, yo también me quiero sumar a las felicitaciones y agradecimiento al CERVEL y al Registro Civil. Al CERVEL porque hizo un gran trabajo, muy temprano en la tarde ya teníamos los resultados casi del 100%, donde asumieron los perdedores con tranquilidad, porque en mi comuna, lo debo reconocer, y en mi región no hubieron desmanes. En Coronel
había una gran cantidad de letreros y lienzos por el apruebo, y a las 8:30 no quedaba ni uno. Gratificante aquello. Y el registro civil, y qué bueno que mi colega de la carrera reconoció y agradeció, porque se dijeron muchas cosas, presidente, que iban a votar los muertos, que llevaban 100 años y tanto. Yo hice el siguiente ejercicio. Cuando me llamaron algunos vecinos me decían, dicen que los muertos van a votar. Bueno, yo tuve la mala suerte de que mi padre falleció hace 6 años atrás, ingresé el RUT de mi padre y no estaba habilitado. Pero para mayor seguridad ingresé los RUT de algunos conocidos y familiares, ninguno estaba habilitado. Por lo tanto, no utilicemos el temor y los fake news para cambiar la historia. Yo por eso me quiero sumar a reconocer y agradecer a esto. Se está preocupado de ampliar el tiempo de votación. A mí me parece bien, pero colegas, nos olvidamos que hace poco votamos en esta sala, una vez más, para que el CERVEL acercara nuestro lugar nuestra vivienda el lugar de votación. Por lo tanto, ocupamos menos horas. Habrán excepciones que ocupan 90 minutos o más para desplazarse, pero la gran mayoría está muy cerca de su hogar. Pero bueno, como aquí hay que ser populistas y populares, yo voy a aprobar esto porque creo que no se justifica realmente. Pero, y que también votan las personas que están detenidas, pero por su intermedio, presidente, me gustaría que aquí legisláramos para permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros, PDI, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería de Chile, también emitieran su sufragio. También son chilenos, también quieren votar y son de todos los colores políticos. Yo no conozco que de la Fuerza Armada tengamos solamente de un sector. Aquí hay que correr el riesgo. Los internos que votaron en las cárceles, la mayoría votó por el rechazo porque decían, y a mí me lo plantearon algunos, yo no quiero que mi familia que vive en una población sufra los debacles de si gana el apruebo. Por lo tanto, presidente, yo estoy con eso. Y por último decir que aquí ganaron los senadores también, incluso los senadores de gobierno, porque decían con fuerza que estaban por el apruebo, pero en fuero interno votaron por el rechazo porque no querían perder la pega en 4 años, que están por 8. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Marta González. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por supuesto que saludo este proyecto y nos vamos a referir a los 8,5 millones de trabajadores y de aquellos cuales son los que trabajan por turno en la minería, en los hospitales, los bomberos, etcétera. Los trabajadores que sacan adelante este país, que por supuesto necesitan tener más participación, necesitan tener más representación en esta democracia. Y cuando hablamos de hoy día de esta alta participación y que hemos robustecido nuestra democracia, por alguna parte podemos decir que sí, que la hemos robustecido, pero por otra parte podemos decir que sigue siendo tan imperfecta como hace 3 años, porque los problemas de la ciudadanía siguen siendo los mismos. Es por esto que saludamos este proyecto, para que los trabajadores y trabajadoras participen más en la democracia, participen más en la elección de sus representantes, porque los trabajadores todavía se preguntan cuándo pasaron a tener indemnización de todos los años de servicio a quedar con indemnización por solo 11 años de servicio. O los trabajadores se preguntan por qué no se les pagan los 3 primeros días de licencia cuando ellos cotizan, o los trabajadores se preguntan dónde están las mutualidades cuando tienen enfermedades profesionales, cuándo están las mutualidades cuando hay, digamos, la salud mental, los acosos laborales. Esas son las dudas y las preguntas que todavía no se les resuelve a los trabajadores con esta democracia. Y cuando hablamos de plebiscitos, tenemos que hablar, por supuesto, del plebiscito de entrada, cuando el 80% dijo queremos nueva Constitución. ¿O ustedes creen que el pueblo de Chile no quiere que se reconozcan sus derechos sociales, no quiere que seamos un Estado social, bienestar de derechos, si es lo que se ha demandado hace tantos años? ¿O ustedes creen que los ciudadanos de Chile no quieren recuperar el agua como bien de uso público? ¿O creen que los ciudadanos y los trabajadores no quieren que se reconozcan sus derechos laborales como estaban en la propuesta en los artículos 46, 47 y 48? ¿O creen ustedes que los ciudadanos no quieren viviendas dignas?
y propias, como se les mintió. Entonces no subestimemos al pueblo de Chile. Y cuando hablamos de una democracia que se tiene que perfeccionar, por supuesto, porque quedamos con un plebiscito de entrada que dice 80% queremos nueva constitución, y en este plebiscito se dice este texto no. Pero por supuesto que los chilenos y las chilenas quieren soluciones, y quieren soluciones estructurales, y quieren soluciones en el mediano, corto y largo plazo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra a continuación a la diputada Joana Pérez, hasta por 5 minutos, y posteriormente al diputado Eduardo Durán. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Creo que en materia de democracia, el poder dar facilidades a los trabajadores, trabajadoras, sin duda este proyecto aporta. Creo que esta Cámara, y sería un poco más humilde, poder emplazar a un sector u otro, ¿ya? Creo que la ciudadanía se ha expresado abiertamente, en un 86%, y nosotros representamos a una buena parte, pero hay que reconocer que mientras más puedan participar, como apunta este proyecto, como apuntó también el voto obligatorio, sin duda que apoya y fortalece la democracia porque hay más participación. Por eso voy a apoyar este proyecto y valoro también que proyectos como el que inició el diputado Longton en su minuto, integrante de la Comisión de Gobierno, que era acercar las urnas al lugar de votación de las personas, por cierto, desde su domicilio, también aportaba. Y así también como muchos parlamentarios de manera transversal han generado distintos proyectos, creo que hay que seguir profundizando en la democracia, porque no puede ser que un 30% quiera definir por un 60 o un 70%. Y por lo tanto tenemos que ser muy cautos en valorar la participación amplia que se dio el domingo en un plebiscito. Y por lo tanto también ser cautos en las decisiones que tomamos y que toma el Ejecutivo. Y es por eso que tantos proyectos como, por ejemplo, el voto anticipado que se puso a disposición después de un estallido, el mismo voto obligatorio que lo iniciamos 2 veces, porque aquí no se trata de tener un proyecto dependiendo de cómo vota la gente y cómo me convence y me conviene a mí o a mi partido. La democracia cristiana siempre ha estado comprometida con la democracia. Y el 2019 ingresamos al proyecto del voto obligatorio, lo despachamos y después los votos de derecha no estuvieron. Y el gobierno no tuvo la convicción, pero el proyecto lo volvimos a ingresar al otro día de perderlo y tuvo votos de allá, de acá y del centro. Y yo espero que hoy día el Senado tenga la capacidad también de despacharlo, para que junto a este proyecto, cuando llegue al Senado, también se potencien y podamos fortalecer esa participación. Por eso creo que es muy importante, así como otros proyectos que rompen justamente en esta línea el tema de los quórum, de los altos quórum, como el proyecto 4/7 que también lo aprobamos. También hemos hecho cosas positivas y tenemos que valorar aquello entre todas las bancadas. No podemos negar los aportes de uno o de otro. Y este proyecto, sin duda que valora. ¿Cómo no va a ser valioso darle en vez de 2 horas, media jornada a los trabajadores? Pero esto no basta. Necesitamos también dar transporte público gratuito y especialmente en las zonas rurales. Porque quiero decirles que tanto que hablan de Contulmo, el gobierno le negó en Contulmo a San Ernesto, en el Valle Licura, transporte público. Cuando todos hablamos de Contulmo, de las razones de seguridad, bueno, el gobierno en nuestra zona que represento negó el domingo también transporte público. Entonces, ¿hay que garantizar más transporte público? Sí. Hay que buscar mejor forma de participación. Por ejemplo, si vamos a tener voto obligatorio, es necesario, pero también tenemos que ser capaces de no atochar a carabineros en esas labores y buscar una fórmula que, por ejemplo, puedan ser los juzgados de policía local. ¿Ya? Entonces, ¿hay mejoras que podemos hacer? Sin duda. ¿El voto obligatorio llegó para quedarse? Sí. Y en todos los plebiscitos y en todas las votaciones siguientes. ¿Este proyecto va a servir? Sí. Pero necesitamos la concurrencia también de transporte público gratuito, no solo en el sector urbano, sino también en el rural. Y por lo tanto, sigamos trabajando para fortalecer esa democracia que se ha expresado con rotunda convicción el día domingo, y aprendamos a escuchar y no seamos soberbios. Y por lo tanto, ese es el llamado, Presidenta. Vamos a apoyar como bancada y tenemos el mejor de los compromisos de seguir acompañando al gobierno, pero también escuchar a la ciudadanía. Eso es lo que esperamos. He dicho, gracias. Gracias, diputada.
No se encuentra en la sala el diputado Eduardo Durán, así que le otorgo la palabra hasta por 5 minutos al diputado Jaime Mulet. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, sin duda es un buen proyecto. Hay prácticamente unanimidad en su respaldo, en su votación. Creo que hemos recordado lo que pasó el domingo pasado, antepasado, ¿cierto? Y sin lugar a duda el hecho de que hayan votado 13.021.063 chilenos y chilenas es de suyo un gran triunfo para la democracia. Nunca antes, en la historia reciente, había habido tanta participación en un proceso, en este caso plebiscitario, en un proceso electoral donde el pueblo de Chile debía definir entre una u otra opción en este caso. De suyo eso es importantísimo. Ahora ver la posibilidad de dar las facilidades para que puedan concurrir a votar, obviamente, más chilenos y chilenas va en el camino correcto. Tenemos la posibilidad ahora de aumentar esas 2 horas a media jornada para que puedan participar con tiempo aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen que laborar en los días de elecciones, que no son pocos, son varios cientos de miles, son los trabajadores muchas veces que están en lugares alejados, en fin, que deben cumplir labores imprescindibles, pienso en la gente de los hospitales, de los consultorios, de las bombas de benzina, el cuerpo de bomberos, etcétera. Entonces creo que es muy importante avanzar. También es importante avanzar, y una diputada recién lo recordaba, respecto del voto obligatorio. Yo quiero recordar también que tenemos un proyecto dos proyectos que se fusionaron, uno de los cuales fue autor, que está hoy día ya aprobado en la Cámara de Diputados y que está en el Senado en discusión respecto de una reforma constitucional para que el voto vuelva a ser obligatorio y con inscripción automática. De manera que ojalá el Senado avance, apure el tranco y tengamos también un voto obligatorio antes de la nueva Constitución, en fin. Creo que por eso vamos en el camino correcto. Yo no puedo dejar de mencionar, si bien es cierto, varios se han referido a ello, al proceso que vivimos el domingo 4 de septiembre. Porque además de los 13.021.000 chilenos y chilenas que votaron, presidenta, hay que reconocer que hubo más de 300.000 personas que son los garantes de este proceso. Son cerca de 40.000 mesas receptoras de sufragio, 37.757, donde hay 5 vocales en cada una de ellas. En ellas también hay apoderados y apoderadas. En ellas también hay en los locales funcionarios del servicio electoral, de planta y contratados especialmente. También hay funcionarios municipales prestando apoyo. También hay funcionarios del Ejército. También está la Cruz Roja. Si sacamos la cuenta, son más de 300.000 hombres y mujeres que están trabajando, garantizando este proceso electoral que nos permite en Chile tener una de las instituciones de la democracia, la que da el resultado, ni más ni menos, hoy día con una garantía democrática profunda, que nadie duda, y eso quedó demostrado también el día 4. Por eso que todo aquello que va en el camino de profundizar la democracia, de hacer que más personas puedan participar, lo vamos a apoyar. Democracia y participación, obviamente, voto es fundamental para la legitimación precisamente de este sistema. Por eso, señora presidenta, que vamos a apoyar este proyecto de ley y lo vamos a votar a favor. Y esperamos que el Senado apure el tranco con el voto obligatorio que se está discutiendo allá, ya aprobado en general. He dicho y muchas gracias. Gracias, diputados. Se ofrece la palabra. No hay nadie más inscrito. Se cierra el debate. En tercer lugar, corresponde tratar el segundo informe del proyecto de ley originado en moción que interpreta el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín número 14.685-13. Para la discusión de este proyecto se otorgarán 3 minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el diputado señor Andrés Giordano. Silencio, por favor, en la sala. Se va a leer el informe de un proyecto.
Gracias, presidenta. Distinguidas y distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley en segundo trámite reglamentario y primero constitucional que modifica el Código del Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, iniciado en moción de los diputados señores Mellado, don Cosme, y Sepúlveda, don Alexis, y de la exdiputada señora Hernando, doña Marcela, y de los diputados señores Flores, don Iván, Jiménez, don Tucapel, Mesa, don Fernando, Pérez, don José, Zafirio, don René, Silver, don Gabriel y Torres, don Víctor, contenido en el boletín número 14.685-13 sin urgencia. A las sesiones que vuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo Bosoni, y el asesor legislativo de dicha subsecretaría, don Francisco Neira Reyes. En la sesión 47A, celebrada el 18 de julio del año 2022, esta sala prestó su aprobación en general al proyecto en informe y acogiendo sendas indicaciones presentadas por diversas y diversos señoras y señores diputados. Lo remitió a esta comisión para un segundo informe. El presente proyecto de ley propone introducir 3 modificaciones en el Código del Trabajo. La primera tiene por objeto agregar en su artículo 174 un nuevo inciso segundo, pasando el actual segundo a ser tercero del siguiente tenor, comillas. En el caso del fuero laboral dispuesto en los artículos 243, 274 y 283 del Código del Trabajo, la autorización del tribunal no podrá concederse cuando los hechos en los que se funde la solicitud consistan en actos o conductas propias de la actividad sindical o de las finalidades de las organizaciones sindicales contenidas en el artículo 220 de este Código y en los tratados internacionales ratificados por Chile. La segunda incorpora un nuevo inciso final al mismo artículo 174 del siguiente tenor, comillas. Cuando se trate de una situación referida a lo dispuesto en el artículo 160, numeral 1, letra D de este Código, solo podrá solicitarse la autorización al juez cuando exista sentencia firme y ejecutoriada que acredite injuria proferida al empleador. La última modifica el artículo 289 en el siguiente sentido. A. Elimina en el literal H, tras la frase, comillas, responsabilidad o productividad del trabajador, la expresión E. B. Sustituye el literal I, el punto, por la expresión, coma, I. C. Agrega un literal J del siguiente tenor. Solicitar el desafuero a un dirigente sindical con abuso de derecho sobre el que se pronunciará de oficio el tribunal tras rechazar una solicitud efectuada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo, ponderando la existencia de motivos plausibles para litigar y la concurrencia de otros aspectos que signifiquen un desestímulo a la actividad sindical, como la verificación de solicitudes reiteradas de desafuero sindical que han sido rechazadas previamente en los últimos 3 años o que el requerimiento sometido a conocimiento del tribunal se fundamente en hechos que se enmarcan en el ejercicio legítimo de las funciones sindicales. En consideración a lo anterior y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento de la Corporación, en este segundo trámite reglamentario corresponde hacer mención expresa de los acápites que señala el informe que mis colegas tienen en su poder y a los que, en aras del tiempo, no me referiré. Como consecuencia de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social recomienda la aprobación del texto del proyecto que se contiene en dicho informe. He dicho, presidenta. Gracias, diputado. Cuestión de reglamento al diputado. Tiene la palabra, diputado. Presidenta, le solicito reunión de comité con suspensión de sala y esta solicitud dice relación, Presidenta, con el decreto de extensión del estado de emergencia que vamos a votar en algunos momentos más. Honorable Cámara, y para que el diputado lo entienda y lo escuche todo. Lo que nosotros estamos votando es la extensión del estado de excepción, no un decreto. El presidente de la República, conforme al artículo 39 y siguiente, tiene la facultad de decretar el estado de excepción en partes determinadas del territorio de la República. Si el decreto fuera distinto, el presidente no tendría entonces que pasar por el Congreso Nacional. Ya está respondida su pregunta, diputado. Le pido, por favor, Presidenta, reglamento. El diputado Donoso. Diputado Donoso. Artículo 97, inciso segundo. Las comunicaciones dirigidas a la Cámara de Diputados se entenderán oficialmente recibidas y producirán sus efectos solo una vez que se haya dado a conocer mediante la cuenta en una sesión. El documento que ingresó en la cuenta es el oficio 1392. En su numeral 12
hace referencia a la renovación del estado de excepción, sin hablar de cambios. Estamos en plano de derecho estricto y sobre todo en un decreto de excepción de estado constitucional, y la renovación solo puede ser el decreto anterior. Así como se hizo en las veces anteriores, hace referencia al 245, a su vez el 242, al 231, al 223, al 219, al 214, al 199 y al 189. El decreto 189 original, en su artículo primero, deberá focalizarse el aseguramiento al libre tránsito y la seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desenvolvimiento de la vida y la población en las zonas afectadas. Esto es lo que estamos votando, Presidenta, es una renovación, y si esto no fuese así, en la cuenta se debiese haber dicho, tal como cada vez que se cambia, por ejemplo, los jefes de la defensa, déjeme terminar mi intervención, Presidente, cada vez que se cambian los jefes de la defensa, este oficio ha venido acompañado del decreto, donde se detallan los cambios al decreto con los jefes de la defensa. Eso mismo debiese haber pasado hoy, y agradezco la gentileza de enviarme el decreto que quieren presentar, pero no es el decreto que estamos discutiendo en la sala, y por lo tanto que la sala tenga claro que lo que estamos votando es una renovación del estado de excepción en las condiciones. Es exactamente la respuesta que dio la Secretaría, pero para mayor abundancia vamos a suspender la sala por 5 minutos para tener una reunión de comité. Muy bien, se reanuda la sesión. Por favor, diputados, diputada Schneider, diputada Hertz, diputado conforme al acuerdo recabado por los comités parlamentarios, hemos procedido a subir al sistema de los pupitres electrónicos y agregar en cuenta agregada el decreto 262, que ya ha sido tomado razón por parte de la Contraloría, para claridad de todos los señores diputados y de las señoras diputadas respecto de la votación que vamos a proceder en estos momentos. Diputado Undurraga, punto de reglamento. Gracias, presidente. A lo mejor no puede hoy día, pero yo le agradecería que al menos mañana, en la mañana, en el inicio de la sesión, si a lo mejor tiene información hoy día, más de 100 diputados, como usted muy bien lo señaló, fueron víctimas de amenazas físicas y de visitas, entre comillas, a su casa. Tengo entendido que el secretario general hizo una acción ante la PDI, pero sería bueno que pudiese informarnos a toda la sala en qué situación va eso y qué han recabado. No sé si es pertinente para este minuto o para posterior a la votación, pero es de suma interés. Ningún problema, diputado. El señor secretario va a dar cuenta de lo señalado por usted. Honorable Cámara, ante un correo electrónico que me remitió la honorable diputada Viviana Delgado el viernes pasado, y consultado a la mesa, procedí a presentar una denuncia ante la Policía de Investigaciones, que se encuentra radicada en la Fiscalía de Valparaíso, por amenazas en contra de los 155 parlamentarios, en el caso nuestro, además de los 50 senadores, efectuado por una persona a través de correo Gmail, los correos institucionales. Hay una investigación en curso, hay una fiscal que lleva esta causa, y hay diligencias que ya se han impartido por la Fiscalía. Muy bien. En votación, la solicitud formulada por Su Excelencia, el Presidente de la República, para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la región del Biobío declarado por Decreto Supremo número 189 y prorrogado por última vez mediante Decreto Supremo número 245 de 27 de agosto del año en curso, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por un plazo adicional de 15 días. En votación. Informática, Carla Morales, diputada. Diputada Morales. Yo creo que informática. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas?
falta? Diputado Lee. Diputado Lee. Marlene Pérez. Diputada Pérez. Diputada Marlene Pérez. La diputada... ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 124 votos, 11 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. Despachada la solicitud al Senado. Estamos en votación. En votación general, el proyecto de ley iniciado en moción, que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el objeto de ampliar el permiso laboral para ejercer el derecho a sufragio, que requiere para su aprobación del voto favorable de 89 señoras y señores diputados, por tratarse de artículo único de una norma orgánica constitucional. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Diputada Veloso. Presidente, diputada Veloso. Diputada Ñanco. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Falta Brito. Ñanco y Brito. Ñanco, ya. Listo, ya, resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 142 votos. Aprobado. Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su discusión en particular. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.